noches para todos. Bienvenidos a este espacio, un espacio dedicado para cada uno de ustedes, para que usted se conecte con el cielo, para que se conecte con esa palabra que Dios trae para usted en esta noche. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando por medio de nuestras redes sociales y aquellos que posteriormente van a ver este mensaje. Realmente el Señor está hablando en estos momentos, en estos tiempos a nuestras vidas, y es tiempo de buscarle, es tiempo de sacar ese espacio para conocer cada día más qué es lo que quiere el Señor de nosotros, qué es lo que Él necesita que nosotros hagamos. Entonces, importante que se conecten todas las noches a este espacio, 8:30 de la noche, para que ustedes reciban de parte de Dios de eso que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y bueno, inicialmente vamos a darle gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso que nos regala para poder conocerlo aún más y saber qué es lo que Él quiere y tiene preparado para nosotros. Padre Celestial, Padre amado, te damos infinitas gracias, Señor, por esta noche, Señor, por este día que nos permitiste vivir, Señor. Gracias porque tú siempre estás allí cuidándonos, atentos, Señor, a nuestras oraciones, a lo que necesitamos, Padre Celestial. Gracias por tu amor incondicional, porque pese a que a diario te fallamos, porque pese a los errores que cometemos día a día, Señor, tú siempre estás allí, Señor, porque tú tienes un propósito grande para cada uno de nosotros y lo cumplirás en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser cada día más como tú, Señor, a ser esforzados, a ser valientes, Señor, a dejar de lado todo aquello que nos impide servirte, Señor, que nos impide amarte como tú te lo mereces, Padre de la gloria. Te damos infinitas gracias, Señor, por esta palabra que traes en esta noche, Señor, porque sabemos que es una palabra que viene de parte tuya, Señor, que tú nos estás hablando, Señor. Ayúdanos no solamente a guardarla, Señor, sino a vivirla, Padre Celestial. Te damos infinitas gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser hijos tuyos, Señor, a que seamos esforzados, a que te sirvamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más como eres tú, Señor, para agradarte, Señor, para alabarte y para darte a ti todo honor y toda gloria, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, y el mensaje que les traigo en esta noche es un mensaje muy importante porque es de esos tiempos en los cuales estamos viviendo, donde en este momento hay mucho caos, mucho desorden, donde en este momento el mundo está pasando por varias etapas donde están queriendo dar a conocer a lo bueno, se le está diciendo malo, y a lo malo se le dice bueno. Entonces es en este momento lo importante es vivir por Cristo en medio del caos. Este es el mensaje que en esta noche les quiero compartir, y es que sí podemos vivir por Cristo en medio de este mundo, en medio de este caos que estamos viviendo. Y podríamos decir que hay dos clases de personas en la vida. Algunos se consideran víctimas de la vida, se dejan llevar por cualquier corriente, pensando que sus decisiones realmente no son importantes. Otros toman lo que la vida les da y lo aprovechan al máximo, en lugar de perder el tiempo lamentándose lo que pues no tienen, o por lo que de pronto que no tienen un trabajo, por lo que sienten o porque no trabajan. Pues en este caso hay otros que por el contrario se esfuerzan, siguen adelante, no se lamentan, pese a las dificultades, que se levantan y siguen luchando. Estas dos perspectivas se notan en dos vendedores de zapatos, y les voy a contar esta historia como para entrarnos más a lo que quiero regalarles en esta noche. Es la historia de dos vendedores de zapatos que llegaron a un lugar muy remoto en el África para fomentar la venta de calzado. Ambos vieron la misma situación, pero mandaron reportes muy diferentes a la sede de sus compañías respectivamente. El primer vendedor mandó este mensaje: aquí no hay ventas, nadie usa zapatos. Eso fue lo que reportó el primer vendedor. Y el segundo vendedor envió un mensaje completamente diferente.
Aquí tenemos un enorme mercado, dijo. Todos andan descalzos. ¿Te das cuenta? Los dos vieron la misma situación, pero la vieron desde dos perspectivas muy diferentes. Uno pasivamente pensó en que no podría cambiar la situación y vender zapatos a personas que no acostumbraban a usarlos, mientras que el otro vio un potencial grandísimo, casi ilimitado, para vender zapatos allí en este lugar. Te pregunto ahora, ¿cómo ves tú la vida? ¿Cómo crees tú que Dios quiere que la veas tú como su hijo? ¿Tú cómo crees que Dios quiere y espera que tú la veas? Y vamos a ir a la palabra y nos dice en Mateo, vamos a leer Mateo 5, 13 al 14 y dice la palabra, la sal de la tierra. Y en el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echarla fuera y hollada por los hombres, la luz del mundo. En el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces debemos ser como luz en medio de la oscuridad, como sal en un plato. La luz cambia las cosas, la sal le da otro sabor a la comida. Tú y yo no debemos ser como termómetros que simplemente reflejan el ambiente que los rodea como está, sino que tenemos que ser esos que cambien la temperatura. A eso estamos llamados nosotros, a hacer luz, a hacer sal para este mundo. Vamos a ir a la primera carta que escribió Pablo a los miembros de la iglesia de Corinto. Los corintios vivían en una ciudad diversa, una ciudad, por decirlo así, cosmopolita y que estaba decadente. De hecho, era tan decadente que la palabra corintizar, derivada del nombre de su ciudad, se había convertido en el sinónimo de ¿qué? Prostituirse. En realidad, Corinto se parecía mucho al mundo que hoy en día nosotros vivimos, en el cual hoy en día nosotros habitamos. Un mundo de diversas ideas, de riqueza y oportunidades, pero también un mundo de inmoralidad, de desenfreno, de pecado. Hoy en día vemos cosas en la televisión y en las escuelas, en el trabajo y en el cine que jamás habríamos visto algunos años atrás. Entonces vemos que en este mundo todo se está mostrando, como les decía al inicio, que a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo bueno. El hecho es que es importante que tengamos en cuenta que esos cambios que se han visto en los últimos años en las telenovelas, en el cine, en la música, son simplemente reflejos de una sociedad que está perdiendo su moral, que está perdiendo esa brújula moral. ¿Cómo debemos nosotros entonces responder como creyentes frente a esas realidades en que estamos viviendo? Una forma, por supuesto, es la reacción pasiva, como la de la tortuga. Podemos simplemente encogernos en nuestro caparazón mientras nos lamentamos diciendo, las cosas antes eran mucho mejores. En mi época esto no se veía nunca, pero así no logramos nada. La palabra nos dice en Eclesiastés 7:10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Dios no nos llama a ser pasivos, sino a ser activos. Él nos llama a vivir confiadamente en medio de un mundo caótico en el cual vivimos. Este libro, que fue inspirado por el Espíritu Santo para enseñarnos, para animarnos, tiene mucho que decirnos acerca de vivir para Cristo en medio del caos. Y vamos a hacer lectura de Primera de Corintios. Vamos a leer desde el versículo número 1 al 9. Primera de Corintios 1, 1 al 9. Y dice, tiene como título Salutación. Y nos dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenés, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y allí, esto va hasta el versículo 3. Después allí nos aparece un título que dice Acción de gracias por dones espirituales. Y en el versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en el que Él en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En estos versículos encontramos 3 pistas muy importantes para vivir confiados en Cristo en medio del caos de este mundo. La primera clave para vivir confiado en Cristo en medio de este mundo es saber quién eres en Cristo. Si no estás seguro de tu identidad, lo más fácil será simplemente acoplarte al mundo que te rodea. ¿Has visto el camaleón? El camaleón cambia de color según el entorno en el cual se encuentre. Así se esconde pues de los depredadores. Hay muchos de nosotros que en algún momento, y espero que ya no lo seamos, fuimos camaleones, pero se parecen a lo que les rodea, siempre están buscando parecerse, encajar. Cuando se encuentran muchas veces en la iglesia el domingo, parecen muy creyentes, tienen un aire de piedad, pero ¿qué? El lunes en su trabajo son irreconocibles. Ahora se parecen a sus compañeros de trabajo. Si los compañeros del trabajo son mal hablados, groseros y no son muy honestos, pues ¿qué? Esa persona quiere, pues por agradar al mundo, parecerse y cambia su identidad, cambia su personalidad y se vuelve como el camaleón. Espero que de los que me estén escuchando, ninguno sea como esos camaleones, sino que por lo cual seamos nosotros llamados a ser diferentes y marquemos la diferencia en todo lugar que nosotros nos encontremos. Observa que quien aquí en el versículo número 2 dice que eres, y dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nosotros como los creyentes de Corinto hemos sido santificados en Cristo Jesús y llamados ¿a qué? A ser santos. ¿Te das cuenta la repetición que hace? Hemos sido santificados para ser santos. La duplicación de las palabras es notable en este versículo, en el original, como lo es en el español, y no está allí por accidente o porque hay una equivocación. Cuando tú y yo nos entregamos a Cristo, llegamos ¿a qué? A pertenecerle a Él. Hemos sido separados del mundo, apartados para pertenecer a Cristo. Déjame ponerte un ejemplo. Digamos que te encuentras en la tienda buscando comprar un reloj. El vendedor saca varios modelos, te muestra la variedad de estilos. Tú por fin, de todos esos relojes, encuentras uno que te llama la atención y tú lo escoges, el que más te gustó. Y tú le dices, me llevo este. Y lo separas de todos los demás. Ese reloj ahora está separado para ti. De la misma manera que Cristo te escogió a ti, te escogió a mí, nos apartó. Y cuando tú le aceptaste a Él, Él te separó de este mundo. Él dijo, esto me lo llevo yo. Me llevo dijo el Señor. Te llevo conmigo. Y te apartó de todos los demás. Ahora tú estás consagrado para Él. Eres su posesión más especial.
has sido santificado. Y qué hermoso esto, que el Señor en medio de tantos errores, en medio de tantas cosas que nosotros hacemos, aún así su amor es tan grande que nos separó, nos apartó para que seamos de Él, para que seamos santificados. Pero ¿para qué ha sido santificado? Para ser santo. En otras palabras, Cristo nos ha separado para sí mismo, para que vivamos una vida separada. Nos ha escogido para ser diferentes de los que nos rodean, viviendo una vida consagrada a Él. Por supuesto, vas a crecer en esto, no vas a llegar a la madurez de la noche a la mañana. Esto es un proceso, pero es un proceso muy lindo que, acompañado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, todo va a ser más fácil, todo va a ser más llevadero. Pero no te conformes con parecerte a los demás. La invitación es que más bien responde al llamado de Cristo a ser santo, a ser diferente del mundo que te rodea, a ser esa luz, esa sal del mundo. La segunda clave para vivir por Cristo en medio de este caos es saber lo que tienes en Cristo. Observemos lo que dice el versículo número 5. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, hasta allí vamos. Entonces, por fe, Cristo nos ha llenado con riquezas de palabra y de conocimiento. Los corintios vivían en una ciudad donde se apreciaba la sabiduría. A los griegos les encantaba lucir su conocimiento, su capacidad para hablar con elocuencia. Quizás algunos de los creyentes de la iglesia en Corintio veían a sus vecinos que no eran creyentes y se sentían muy pequeños a comparación con el nivel de educación y tal vez la labia que ellos tenían. Pablo les dice, en Cristo ustedes son ricos en conocimiento y también en la capacidad de comunicar. Nosotros estamos en la posición no estamos en la posición de una persona pobre. Nosotros, como hijos de Dios, podemos hacer grandes cosas y estamos llamados a hacer grandes cosas. Entonces es importante que confiemos y nos entreguemos a Cristo y lleguemos a compartir esa riqueza que Él nos ha dado, que muchas veces no se trata de una riqueza monetaria, financiera, sino de una riqueza espiritual, de eso que nada puede comprar, ni siquiera el dinero, de esa paz, de ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Obviamente, quienes caminamos con Cristo y quienes obedecemos sus palabras, vamos a ser bendecidos. Y aunque es indudable que Dios bendice económicamente también a sus hijos, estamos hablando de que es más importante esas riquezas de pedirle al Señor sabiduría, de esas riquezas de que sabemos que en Él estamos confiados, de que confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él es fiel, que Él es misericordioso y que Él nos ama con un amor eterno. Espero que todos nuestros hijos, nosotros cuando pensamos y tenemos nuestros hijos, nosotros queremos que efectivamente se gradúen de una universidad, que tengan una carrera provechosa, pero es 1000 veces mejor tener solo un poco de la sabiduría de Dios, que nos la da por medio de por medio de su palabra, que toda la educación que las universidades de este mundo nos puedan proporcionar. Cuando aprendemos a pensar con la sabiduría que Cristo nos da, somos más ricos que aún Bill Gates. Somos mucho más ricos. La tercera clave para vivir por Cristo en medio del caos es saber qué nos espera en Cristo. Esto es lo que nos da la esperanza para vivir en Cristo, pase lo que pase. Y en el verso 7 y 8 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él vendrá para llevarnos a estar con Él. Pase lo que pase en este mundo, sabemos que tenemos una seguridad más allá del presente.
Y es que si caminamos con Él, si obedecemos su palabra, en el momento en que Él venga, vamos a ir con Él. El verso 9 nos da otra seguridad y dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos dicen que Dios no nos mantendrá, que Dios nos mantendrá firmes para que alcancemos el futuro que Él tiene preparado para nosotros. Si de veras hemos llegado a confiar en Jesucristo, Él mismo está obrando en nosotros para que no nos perdamos, para que no perdamos nuestra bendición, para que no nos separemos. Él nos ha preparado y nos está preparando para ese momento. Cada día Él nos da ánimo para seguir. Si tropezamos, Él está allí para levantarnos. No tenemos que vivir en constante temor. Podemos confiar en que Dios nos está sosteniendo. Él ya empezó una buena obra en ti y en mí, y Él no la dejará a medias. Él completará la obra que empezó en tu vida. Ahora Dios te está llamando a decidir qué clase de persona eres. ¿Serás de los que pasivamente esperan para ver qué sucederá? ¿O serás de los que se agarran de las oportunidades que Dios nos da y las aprovechamos al máximo? Si entiendes quién eres en Cristo, podrás nadar en contra de la corriente de este mundo. Si sabes lo que tienes en Cristo, no tienes por qué avergonzarte frente al mundo. Y si sabes lo que te espera en Cristo, pues puedes avanzar confiado porque sabes a dónde tú vas a terminar. Con Cristo podemos vivir confiados en medio del caos, porque si estamos confiados en Él, nosotros podremos contra todo. Podremos seguir adelante, avanzar y ser esa sal que necesita ese mundo, ser esta luz que necesita el mundo. Y hoy el mundo más que nunca necesita que más de nosotros seamos luz, que no solamente nos quedemos en nuestras casas con nuestro conocimiento, vamos a la iglesia. Es momento de compartir la palabra, es momento de hablar, es momento de que tú seas ese canal de bendición para otros. Es momento de que no te quedes callado, sino que empieces a hablar de todo lo maravilloso que ha hecho el Señor en tu vida, que empieces a compartir tu testimonio, todo lo maravilloso que el Señor ha hecho por ti, porque es momento de hablar. Y esto es pues básicamente el mensaje que traía para esta noche, y es que nosotros debemos vivir por Cristo. Ese debe ser nuestro anhelo, esa debe ser nuestro día a día, ese diario vivir. Vivir por Él, vivir para Él, porque Él lo dio todo por ti y por mí. Y este es momento de hacerlo, para que aquellos a los que tú conoces, a tu familia, a tus amigos, no se pierdan en medio del caos, sino que puedan experimentar esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y que tú y que yo lo estamos experimentando. Entonces debemos, con ese mismo amor que el Señor Jesucristo tuvo por nosotros, nosotros tenerlo por los demás y darles, compartirles de la palabra. No eres tú, es el Señor quien por medio de ti hablará. Entonces no tengas miedo, confía en el Señor, porque es tiempo de servirle, es tiempo de ser luz en medio de la oscuridad. Dios los bendiga, Dios les guarde.